El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenos días. Soy Pastora Olivia y es un gusto estar nuevamente con ustedes, pudiendo compartir la palabra de nuestro Dios. Quisiera que me acompañaran, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Y le vamos a dar lectura y dice la palabra de nuestro Dios así. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Y el Salmo 23:4, que también dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Vamos a orar, por favor. Padre, te pedimos que en esta hora tú me guíes, Señor, para hablar al corazón de cada uno de mis hermanas, mis hermanos que escuchan estas meditaciones cada día, Señor. Que sea la palabra propicia para el momento que ellos están viviendo y sea como un bálsamo para sus vidas. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acabamos de leer Primera de Reyes 20:28 y el Salmo 23:4. Y los asirios vinieron contra el rey Acab para derrotarlo. Dice que este rey, el rey Acab, reunió a 32 naciones para derrotar al pueblo de Israel. Fíjate, 32 naciones. Pero Dios milagrosamente le dio la victoria al rey Acab. ¿Ok? Los asirios dice que juntaron 32 naciones. Pero Dios, ¿quién? Dios le dio la victoria al rey Acab. Y dice que después de un año, nuevamente vinieron. Y estas personas, estos asirios que venían con sus ejércitos, pensaron en una estrategia diferente. Dice que ya no lucharían en las colinas o en los montes, sino ahora lucharían en los valles. Y trajeron un gran ejército. Fíjate lo que dice la Biblia, ahí mismo en el pasaje que estamos, de Primera de Reyes 20, versículo 23, y dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso no nos han vencido, mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él le dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Trajeron un gran ejército que dice que llenaban la tierra y los otros solamente eran pequeños. Así es que la derrota de los asirios parecía inevitable. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Fíjate lo que dice, leíamos hace rato, Primera de Reyes 20:28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová. Ay, cuando Dios dice, cosas van a suceder, mis hermanos. Por cuanto los asirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová, el Dios de los montes y de los valles. Dios, mis amados, es el Dios de los montes y de los valles. Y cuando Dios habla es cosa seria. Él dijo: yo los entregaré para que conozcan que yo soy Dios.
cuál es el Dios que tú y yo tenemos, mis amados. El Dios todopoderoso. Dios no es solo Dios de los tiempos buenos, que es a lo que hablan los montes. Los montes representan los tiempos buenos, los tiempos felices, sino Dios también es el Dios de los valles, que eso representa los tiempos difíciles, los tiempos de oscuridad o tiempos de desesperación, de desaliento, de derrota. Creo que a veces vivimos más en los valles que en los montes, ¿verdad? Y la verdad yo no sé qué tipo de valle estés viviendo en este momento, pero yo te quiero decir algo, sea la pérdida de algún familiar, sea una enfermedad que te han dicho, sea un problema con tus hijos, con tu esposa, con tus hijos, un problema legal, un problema económico, no sé cuál sea el tipo de problema, pero Dios ha dicho algo sobre tu vida. Pero vamos a hablar un poquito acerca de los valles, de esos tiempos difíciles. Y los valles, quiero que veamos 3 características acerca de los valles, hablando acerca de las situaciones difíciles, de los tiempos de oscuridad o de desesperación o desaliento, tristeza, etcétera, que a veces vivimos. 3 cosas que nos hablan los valles. Los valles son, mis amados, esos tiempos difíciles son inevitables. Son parte de la vida, no podemos evitarlos, van a suceder. Queramos o no, van a suceder, estamos en esta tierra, padecemos situaciones y experimentaremos muchas veces desesperación, muchas veces tristeza, depresión, perturbación en nuestra vida. Y eso no lo podemos evitar. Tenemos problemas, no porque somos malos, sino porque somos humanos y porque estamos en esta tierra y de alguna manera pues sufrimos situaciones como todo el mundo sufre. Quisiera que fueras conmigo al libro de Josué, capítulo 11, versículo 11, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron por fuego. Vamos a Primera de Pedro. Estamos hablando de lo que estaba viviendo el pueblo, pero vamos ahora en el Nuevo Testamento. Estaban pasando en ese momento por un tiempo difícil, un momento de desesperación. Aparentemente estaban siendo consumidos. Y ahora quisiera que fueras conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y fíjate lo que dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. No te sorprendas de ese momento de prueba, de ese momento en el cual estamos en ese valle. ¿Por qué? Porque de una manera u otra no podemos evitarlos. Siempre vamos a pasar por esos valles y aunque a veces quisiéramos esquivarlos, no podemos. Son parte de nuestra vida, son parte de cualquier persona, son parte de nuestra vida cristiana, son parte de nosotros. Pero Dios, ¿quién? Dios está con nosotros, ¿ok? Los valles son inevitables, los valles le suceden a todos. No hay manera de evitarlos, no hay manera que tú digas, ay no, yo lo voy a escabullir o yo no voy a pasar por esta situación difícil. Todos de alguna manera, en algún momento, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Qué situación estás pasando en este momento, mi hermano, mi hermana, difícil en tu vida? Mira, vamos a leer Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Entonces, parece ser que los valles nos suceden a todos, los tiempos difíciles nos suceden a todos, pero ¿qué dice? Acabamos de leer que muchas son las aflicciones, todos pasamos aflicciones, pero que de todas ellas nos va a librar el Señor. Aunque yo estoy poniendo énfasis ahorita en esto, los valles nos suceden a todos, y dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Tú y yo somos justos por medio de la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice que tú y yo muchas veces
vamos a pasar por aflicciones, por situaciones difíciles. Y yo creo que en este momento alguna situación difícil, alguno de nosotros está pasando esos tiempos de valle. Entonces ya vimos que los valles son inevitables, que los valles nos van a suceder a todos, que los valles son impredecibles. Tú no puedes predecir en el momento en que algo va a pasar. De repente llega el día malo, a todos nos llega. Son inevitables, son imparciales, a todos nos llegan, sean pobres, ricos, pobres, letrados, no letrados, a todos nos van a llegar. Todos en un momento vamos a pasar por estos valles, por estos tiempos difíciles. Un buen día se puede convertir en un día malo, una llamada, una tragedia, un accidente, una situación difícil. Y de un momento todo cambia, en un instante todo cambia. Fíjate lo que dice Proverbios. Ve conmigo a Proverbios 27, por favor. Proverbios 27, versículo 1. Y dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No podemos predecir el día de mañana lo que nos va a suceder. Quisiéramos predecir, ¿verdad? Y decir, esto no me va a pasar a mí. Pero las cosas pasan y no sabemos cuándo algo va a acontecer. Pero todos en algún momento hemos estado en las montañas, en esos lugares de gozo, de felicidad. Pero en algún momento vamos a pasar por esos tiempos de valle. Y yo quisiera dejarte en tu corazón estas tres cosas. No los podemos evitar, nos suceden a todos y son impredecibles. Pero también te quiero dejar tres cosas que tienes que recordar cuando tú estés pasando por esos momentos. Lo primero es, no estamos solos. Mi amado, mi amada, no estamos solos. Dios está con nosotros. Leíamos al principio en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Todos en algún momento hemos pasado por estos valles de sombra y de muerte. Pero ¿qué dice la palabra? No temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a temer? Porque Dios está conmigo. Dios está contigo en esa situación que tú estás pasando, por difícil que sea. Dios está contigo y Él está ahí para sustentarte. Ese tiempo va a pasar, es algo temporal, no se va a estacionar, no estás solo, no estás sola, Él está contigo. Es como la sombra, una sombra pasa, te cubre por un momento, pero esa sombra va a pasar. Así es que ese momento que estás viviendo va a pasar y la luz, el sol de justicia va a llegar a tu vida. Tarde o temprano esa luz de justicia va a llegar a tu vida, porque Dios ha prometido estar contigo todos los días, dice su palabra, hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Cuántos días ha prometido Dios estar con nosotros? Todos los días de tu existencia. Mientras tú vengas a Él, clames a Él, le pidas a Él, busques en su palabra, Dios va a traer algo que va a animar tu corazón. Dios va a hablar a tu vida y Él te va a dar una palabra de esperanza, una palabra de fe que te va a ayudar a cumplir ese propósito en tu vida. Cada valle tiene un propósito. No estás solo primeramente, pero cada valle tiene un propósito en tu vida. Dios permite muchas veces que estemos pasando también por situaciones así para madurarnos en nuestras vidas, en todas esas situaciones difíciles. Ve conmigo por favor a Romanos 8:28. Dice la escritura, es un pasaje conocido por muchos de nosotros y dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Si tú amas a Dios debes de saber esto: todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado un día para salvación, para estar con Dios. Sabes que Dios te ama, entonces debes de saber algo, mi amado, mi amada, que Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque estés pasando, aunque no estés en un momento en esa monte, estés pasando en ese momento de valle, de tristeza, de aflicción,
Dios tiene un propósito y tú puedes decir, como el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, aún en ese tiempo de prueba, aún en ese tiempo difícil que yo estoy pasando. Y no solamente eso, Dios ha prometido estar conmigo. Y por último, sabes que una vez que tú sabes que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito en ello, hay una recompensa en esos momentos. Cuando pases esos valles fielmente, serás recompensado. Mira, ve conmigo, por favor. Vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 17. Segunda de Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quizás en este momento que tú estás pasando esta tribulación, en ningún momento pareciera momentánea, pero decíamos hace rato que como una sombra va a pasar, pero va a producir algo eterno, algo glorioso en tu vida. Dios va a abrir puertas, Dios te va a sacar, verás la luz. ¿Recuerdas a todos los personajes de la Biblia? Un Moisés, un David, un Abraham, una Ana, todos los personajes que tú veas en la Biblia que sirvieron a Dios, que pasaron, sí, por esos momentos gratos, buenos, estar en las colinas, en los montes, pero la mayoría también vivió en tiempos de valles. Y sin embargo, todos ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios no los iba a dejar, que Dios los acompañaba en todo momento. Cumplieron el propósito de Dios y cada uno de ellos, si tú lees Hebreos 11, tú vas a ver que cada uno de ellos fue recompensado. Tú vas a ser recompensado en este tiempo. Dios va a traer gozo, Dios va a traer felicidad, Dios va a restaurar en una situación, Dios va a hacer algo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te ha dicho, te ha dado una palabra, tú debes creerla. Quizás estás pasando por algún valle ahora, no sé por qué valle estés pasando, pero quiero decirte algo, mi amado, mi amada, no te canses, continúa. ¿Por qué? Porque ese valle va a pasar. Dilo dentro de ti, dilo en tu corazón, ese valle va a pasar. Esto no es para siempre. Ese valle va a pasar. Tú no determinas cuándo sucederá, va a pasar, pero ten la certeza que Dios, ¿quién? Dios está contigo. Dios ha prometido estar contigo siempre, tanto en los montes como en los valles. Lee conmigo por último, por favor. Vamos a Isaías 43, versículo 2. Y fíjate lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuándo va a estar Dios contigo? Cuando pases por las aguas. A veces sentimos como que nos estamos ahogando. Y si por los ríos, no te ahogarás, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice el verso 3, la primera parte, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios está contigo en cualquier circunstancia. Dios tiene un propósito y vas a ser recompensado, recompensada, porque Dios va a escuchar tu oración. Si tú te humillas, si tú le pides, si tú buscas, tú vas a encontrar, porque así dice su palabra. Me buscaréis y me hallaréis, porque me van a buscar con todo su corazón, y entonces Dios va a traer una respuesta. Puedes decirle a Dios en este momento: gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor, que aunque ande en este momento por valle de sombras, de muerte, pero gracias porque también he pasado por los montes, Señor. Pero tú me enseñas que en todo momento tú estás conmigo, Señor.
yo me recuerdo en este momento que estás conmigo, que esta situación que estoy pasando tiene un propósito, aunque en este momento yo no haya ese propósito, esa razón, tú tienes un propósito y que voy a salir y tú vas a traer un remanso de paz, remanso de alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo y que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a Primera de Pedro. Estamos hablando de lo que estaba viviendo el pueblo, pero vamos ahora en el Nuevo Testamento. Estaban pasando en ese momento por un tiempo difícil, un momento de desesperación. Aparentemente estaban siendo consumidos. Y ahora quisiera que fueras conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y fíjate lo que dice la Escritura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. No te sorprendas de ese momento de prueba, de ese momento en el cual estamos en ese valle. ¿Por qué? Porque de una manera u otra no podemos evitarlos. Siempre vamos a pasar por esos valles y aunque a veces quisiéramos esquivarlos, no podemos. Son parte de nuestra vida, son parte de cualquier persona, son parte de nuestra vida cristiana, son parte de nosotros. Pero Dios, ¿quién? Dios está con nosotros, ¿ok? Los valles son inevitables, los valles le suceden a todos. No hay manera de evitarlos, no hay manera que tú digas, ay no, yo lo voy a escabullir o yo no voy a pasar por esta situación difícil. Todos de alguna manera, en algún momento, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Qué situación estás pasando en este momento, mi hermano, mi hermana, difícil en tu vida? Mira, vamos a leer Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Entonces, parece ser que los valles nos suceden a todos, los tiempos difíciles nos suceden a todos, pero ¿qué dice? Acabamos de leer que muchas son las aflicciones, todos pasamos aflicciones, pero que de todas ellas nos va a librar el Señor. Aunque yo estoy poniendo énfasis ahorita en esto, los valles nos suceden a todos y dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Tú y yo somos justos por medio de la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice que tú y yo muchas veces vamos a pasar por aflicciones, por situaciones difíciles, y yo creo que en este momento alguna situación difícil alguno de nosotros está pasando, esos tiempos de valle. Entonces ya vimos que los valles son inevitables, que los valles nos van a suceder a todos, que los valles son impredecibles. Tú no puedes predecir en el momento en que algo va a pasar. De repente llega el día malo, a todos nos llega. Son inevitables, son imparciales, a todos nos llegan, sean pobres, ricos, pobres, letrados, no letrados, a todos nos van a llegar. Todos en un momento vamos a pasar por estos valles, por estos tiempos difíciles. Un buen día se puede convertir en un día malo, una llamada, una tragedia, un accidente, una situación difícil. Y de un momento todo cambia, en un instante todo cambia. Fíjate lo que dice Proverbios. Ve conmigo a Proverbios 27, por favor. Proverbios 27, versículo 1. Y dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día.
No podemos predecir el día de mañana lo que nos va a suceder. Quisiéramos predecir, ¿verdad? Y decir, esto no me va a pasar a mí. Pero las cosas pasan y no sabemos cuándo algo va a acontecer. Pero todos en algún momento hemos estado en las montañas, en esos lugares de gozo, de felicidad. Pero en algún momento vamos a pasar por esos tiempos de valle. Y yo quisiera dejarte en tu corazón estas 3 cosas. No los podemos evitar. Nos suceden a todos y son impredecibles. Pero también te quiero dejar 3 cosas que tienes que recordar cuando tú estés pasando por esos momentos. Lo primero es, no estamos solos. Mi amado, mi amada, no estamos solos. Dios está con nosotros. Leíamos al principio en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Todos en algún momento hemos pasado por estos valles de sombra y de muerte. Pero ¿qué dice la palabra? No temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a temer? Porque Dios está conmigo. Dios está contigo en esa situación que tú estás pasando, por difícil que sea. Dios está contigo y Él está ahí para sustentarte. Ese tiempo va a pasar, es algo temporal, no se va a estacionar, no estás solo, no estás sola, Él está contigo. Es como la sombra, una sombra pasa, te cubre por un momento, pero esa sombra va a pasar. Así es que ese momento que estás viviendo va a pasar y la luz, el sol de justicia va a llegar a tu vida. Tarde o temprano esa luz de justicia va a llegar a tu vida, porque Dios ha prometido estar contigo todos los días, dice su palabra, hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Cuántos días ha prometido Dios estar con nosotros? Todos los días de tu existencia. Mientras tú vengas a Él, clames a Él, le pidas a Él, busques en su palabra, Dios va a traer algo que va a animar tu corazón. Dios va a hablar a tu vida y Él te va a dar una palabra de esperanza, una palabra de fe que te va a ayudar a cumplir ese propósito en tu vida. Cada valle tiene un propósito. No estás solo primeramente, pero cada valle tiene un propósito en tu vida. Dios permite muchas veces que estemos pasando también por situaciones así para madurarnos en nuestras vidas, en todas esas situaciones difíciles. Ve conmigo por favor a Romanos 8:28. Dice la escritura, es un pasaje conocido por muchos de nosotros y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Si tú amas a Dios debes de saber esto. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado un día para salvación, para estar con Dios. Sabes que Dios te ama, entonces debes de saber algo, mi amado, mi amada, que Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque estés pasando, aunque no estés en un momento en esa monte, estés pasando en ese momento de valle, de tristeza, de aflicción, Dios tiene un propósito y tú puedes decir, como el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, aún en ese tiempo de prueba, aún en ese tiempo difícil que yo estoy pasando. Y no solamente eso, Dios ha prometido estar conmigo. Y por último, sabes que una vez que tú sabes que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito en ello, hay una recompensa en esos momentos. Cuando pases esos valles fielmente, serás recompensado. Mira, ve conmigo por favor. Vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 17. Segunda de Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quizás en este momento que tú estás pasando esta tribulación, en ningún momento pareciera momentánea, pero decíamos hace rato que como una sombra va a pasar, pero va a producir algo eterno, algo glorioso en tu vida.
Dios va a abrir puertas, Dios te va a sacar, verás la luz. Recuerdas a todos los personajes de la Biblia, un Moisés, un David, un Abraham, una Ana, todos los personajes que tú veas en la Biblia que sirvieron a Dios, que pasaron, sí, por esos momentos gratos, buenos, estar en las colinas, en los montes, pero la mayoría también vivió en tiempos de valles. Y sin embargo, todos ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios no los iba a dejar, que Dios los acompañaba en todo momento. Cumplieron el propósito de Dios y cada uno de ellos, si tú lees Hebreos 11, tú vas a ver que cada uno de ellos fue recompensado. Tú vas a ser recompensado en este tiempo. Dios va a traer gozo, Dios va a traer felicidad, Dios va a restaurar en una situación, Dios va a hacer algo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te ha dicho, te ha dado una palabra, tú debes creerla. Quizás estás pasando por algún valle ahora, no sé por qué valle estés pasando, pero quiero decirte algo, mi amado, mi amada, no te canses, continúa. ¿Por qué? Porque ese valle va a pasar. Dilo dentro de ti, dilo en tu corazón, ese valle va a pasar. Esto no es para siempre. Ese valle va a pasar. Tú no determinas cuándo sucederá, va a pasar, pero ten la certeza que Dios, ¿quién? Dios está contigo. Dios ha prometido estar contigo siempre, tanto en los montes como en los valles. Lee conmigo por último, por favor. Vamos a Isaías 43, versículo 2. Y fíjate lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuándo va a estar Dios contigo? Cuando pases por las aguas. A veces sentimos como que nos estamos ahogando. Y si por los ríos, no te ahogarás, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice el verso 3, la primera parte, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios está contigo en cualquier circunstancia. Dios tiene un propósito y vas a ser recompensado, recompensada, porque Dios va a escuchar tu oración. Si tú te humillas, si tú le pides, si tú buscas, tú vas a encontrar, porque así dice su palabra. Me buscaréis y me hallaréis, porque me van a buscar con todo su corazón, y entonces Dios va a traer una respuesta. Puedes decirle a Dios en este momento: gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor, que aunque ande en este momento por valle de sombras, de muerte, pero gracias porque también he pasado por los montes, Señor. Pero tú me enseñas que en todo momento tú estás conmigo, Señor. Yo me recuerdo en este momento que estás conmigo, que esta situación que estoy pasando tiene un propósito, aunque en este momento yo no haya ese propósito, esa razón. Tú tienes un propósito, y que voy a salir y tú vas a traer un remanso de paz, remanso de alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo, y que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Por qué no voy a temer? Porque Dios está conmigo. Dios está contigo en esa situación que tú estás pasando, por difícil que sea. Dios está contigo y Él está ahí para sustentarte. Ese tiempo va a pasar,
es algo temporal, no se va a estacionar, no estás solo, no estás sola, Él está contigo. Es como la sombra, una sombra pasa, te cubre por un momento, pero esa sombra va a pasar. Así es que ese momento que estás viviendo va a pasar y la luz, el sol de justicia va a llegar a tu vida. Tarde o temprano esa luz de justicia va a llegar a tu vida porque Dios ha prometido estar contigo todos los días, dice su palabra, hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Cuántos días ha prometido Dios estar con nosotros? Todos los días de tu existencia. Mientras tú vengas a Él, clames a Él, le pidas a Él, busques en su palabra, Dios va a traer algo que va a animar tu corazón. Dios va a hablar a tu vida y Él te va a dar una palabra de esperanza, una palabra de fe que te va a ayudar a cumplir ese propósito en tu vida. Cada valle tiene un propósito. No estás solo primeramente, pero cada valle tiene un propósito en tu vida. Dios permite muchas veces que estemos pasando también por situaciones así para madurarnos en nuestras vidas, en todas esas situaciones difíciles. Ve conmigo por favor a Romanos 8:28. Dice la escritura, es un pasaje conocido por muchos de nosotros y dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Si tú amas a Dios debes de saber esto: todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado un día para salvación, para estar con Dios. Sabes que Dios te ama, entonces debes de saber algo, mi amado, mi amada, que Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque estés pasando, aunque no estés en un momento en esa monte, estés pasando en ese momento de valle, de tristeza, de aflicción, Dios tiene un propósito y tú puedes decir, como el salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, aún en ese tiempo de prueba, aún en ese tiempo difícil que yo estoy pasando. Y no solamente eso, Dios ha prometido estar conmigo. Y por último, sabes que una vez que tú sabes que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito en ello, hay una recompensa en esos momentos. Cuando pases esos valles fielmente, serás recompensado. Mira, ve conmigo por favor. Vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 17. Segunda de Corintios 4, 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quizás en este momento que tú estás pasando esta tribulación, en ningún momento pareciera momentánea, pero decíamos hace rato que como una sombra va a pasar, pero va a producir algo eterno, algo glorioso en tu vida. Dios va a abrir puertas, Dios te va a sacar, verás la luz. ¿Recuerdas a todos los personajes de la Biblia? Un Moisés, un David, un Abraham, una Ana. Todos los personajes que tú veas en la Biblia que sirvieron a Dios, que pasaron, sí, por esos momentos gratos, buenos, estar en las colinas, en los montes, pero la mayoría también vivió en tiempos de valles. Y sin embargo, todos ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios no los iba a dejar, que Dios los acompañaba en todo momento. Cumplieron el propósito de Dios y cada uno de ellos, si tú lees Hebreos 11, tú vas a ver que cada uno de ellos fue recompensado. Tú vas a ser recompensado en este tiempo. Dios va a traer gozo, Dios va a traer felicidad, Dios va a restaurar en una situación, Dios va a hacer algo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te ha dicho, te ha dado una palabra, tú debes creerla. Quizás estás pasando por algún valle ahora. No sé por qué valle estés pasando, pero quiero decirte algo, mi amado, mi amada, no te canses, continúa. ¿Por qué? Porque ese valle va a pasar.
Dilo dentro de ti, dilo en tu corazón, ese valle va a pasar. Esto no es para siempre. Ese valle va a pasar. Tú no determinas cuándo sucederá, va a pasar, pero ten la certeza que Dios, ¿quién? Dios está contigo. Dios ha prometido estar contigo siempre, tanto en los montes como en los valles. Lee conmigo por último, por favor. Vamos a Isaías 43, versículo 2. Y fíjate lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuándo va a estar Dios contigo? Cuando pases por las aguas. A veces sentimos como que nos estamos ahogando. Y si por los ríos, no te ahogarás, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice el verso 3, la primera parte, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios está contigo en cualquier circunstancia. Dios tiene un propósito y vas a ser recompensado, recompensada, porque Dios va a escuchar tu oración. Si tú te humillas, si tú le pides, si tú buscas, tú vas a encontrar, porque así dice su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me van a buscar con todo su corazón, y entonces Dios va a traer una respuesta. Puedes decirle a Dios en este momento: gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor, que aunque ande en este momento por valle de sombras, de muerte, pero gracias porque también he pasado por los montes, Señor. Pero tú me enseñas que en todo momento tú estás conmigo, Señor. Yo me recuerdo en este momento que estás conmigo, que esta situación que estoy pasando tiene un propósito, aunque en este momento yo no haya ese propósito, esa razón. Tú tienes un propósito, y que voy a salir y tú vas a traer un remanso de paz, remanso de alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo, y que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Serás recompensado. Mira, ve conmigo, por favor. Vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 17. Segunda de Corintios 4, 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quizás en este momento que tú estás pasando esta tribulación, en ningún momento pareciera momentánea, pero decíamos hace rato que como una sombra va a pasar, pero va a producir algo eterno, algo glorioso en tu vida. Dios va a abrir puertas, Dios te va a sacar, verás la luz. ¿Recuerdas a todos los personajes de la Biblia? Un Moisés, un David, un Abraham, una Ana. Todos los personajes que tú veas en la Biblia que sirvieron a Dios, que pasaron, sí, por esos momentos gratos, buenos, estar en las colinas, en los montes, pero la mayoría también vivió en tiempos de valles. Y sin embargo, todos ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios no los iba a dejar, que Dios los acompañaba en todo momento. Cumplieron el propósito de Dios, y cada uno de ellos, si tú lees Hebreos 11, tú vas a ver que cada uno de ellos fue recompensado. Tú vas a ser recompensado en este tiempo. Dios va a traer gozo, Dios va a traer felicidad, Dios va a restaurar en una situación
Dios va a hacer algo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te ha dicho, te ha dado una palabra, tú debes creerla. Quizás estás pasando por algún valle ahora. No sé por qué valle estés pasando, pero quiero decirte algo, mi amado, mi amada, no te canses, continúa. ¿Por qué? Porque ese valle va a pasar. Dilo dentro de ti, dilo en tu corazón, ese valle va a pasar. Esto no es para siempre. Ese valle va a pasar. Tú no determinas cuándo sucederá, va a pasar, pero ten la certeza que Dios, ¿quién? Dios está contigo. Dios ha prometido estar contigo siempre, tanto en los montes como en los valles. Lee conmigo por último, por favor. Vamos a Isaías 43, versículo 2. Y fíjate lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuándo va a estar Dios contigo? Cuando pases por las aguas. A veces sentimos como que nos estamos ahogando. Y si por los ríos, no te ahogarás, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice el verso 3, la primera parte, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios está contigo en cualquier circunstancia. Dios tiene un propósito y vas a ser recompensado, recompensada, porque Dios va a escuchar tu oración. Si tú te humillas, si tú le pides, si tú buscas, tú vas a encontrar, porque así dice su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me van a buscar con todo su corazón, y entonces Dios va a traer una respuesta. Puedes decirle a Dios en este momento: gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor, que aunque ande en este momento por valle de sombras, de muerte, pero gracias porque también he pasado por los montes, Señor. Pero tú me enseñas que en todo momento tú estás conmigo, Señor. Yo me recuerdo en este momento que estás conmigo, que esta situación que estoy pasando tiene un propósito, aunque en este momento yo no haya ese propósito, esa razón. Tú tienes un propósito, y que voy a salir y tú vas a traer un remanso de paz, remanso de alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo, y que se haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No sé por qué valle estés pasando, pero quiero decirte algo, mi amado, mi amada, no te canses, continúa. ¿Por qué? Porque ese valle va a pasar. Dilo dentro de ti, dilo en tu corazón, ese valle va a pasar. Esto no es para siempre. Ese valle va a pasar. Tú no determinas cuándo sucederá, va a pasar, pero ten la certeza que Dios, ¿quién? Dios está contigo. Dios ha prometido estar contigo siempre, tanto en los montes como en los valles. Lee conmigo por último, por favor. Vamos a Isaías 43, versículo 2. Y fíjate lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuándo va a estar Dios contigo? Cuando pases por las aguas. A veces sentimos como que nos estamos ahogando. Y si por los ríos, no te ahogarás, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice el verso 3, la primera parte: porque yo, Jehová,
Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios está contigo en cualquier circunstancia. Dios tiene un propósito y vas a ser recompensado, recompensada, porque Dios va a escuchar tu oración. Si tú te humillas, si tú le pides, si tú buscas, tú vas a encontrar, porque así dice su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me van a buscar con todo su corazón, y entonces Dios va a traer una respuesta. Puedes decirle a Dios en este momento: gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor, que aunque ande en este momento por valle de sombras, de muerte, pero gracias porque también he pasado por los montes, Señor. Pero tú me enseñas que en todo momento tú estás conmigo, Señor. Yo me recuerdo en este momento que estás conmigo, que esta situación que estoy pasando tiene un propósito, aunque en este momento yo no haya ese propósito, esa razón. Tú tienes un propósito, y que voy a salir y tú vas a traer un remanso de paz, remanso de alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo, y que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios está contigo en cualquier circunstancia. Dios tiene un propósito y vas a ser recompensado, recompensada, porque Dios va a escuchar tu oración. Si tú te humillas, si tú le pides, si tú buscas, tú vas a encontrar, porque así dice su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me van a buscar con todo su corazón, y entonces Dios va a traer una respuesta. Puedes decirle a Dios en este momento: gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor, que aunque ande en este momento por valle de sombras, de muerte, pero gracias porque también he pasado por los montes, Señor. Pero tú me enseñas que en todo momento tú estás conmigo, Señor. Yo me recuerdo en este momento que estás conmigo, que esta situación que estoy pasando tiene un propósito, aunque en este momento yo no haya ese propósito, esa razón. Tú tienes un propósito, y que voy a salir y tú vas a traer un remanso de paz, remanso de alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón, y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo, y que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Valle de sombras, de muerte, pero gracias porque también he pasado por los montes, Señor. Pero tú me enseñas que en todo momento tú estás conmigo, Señor. Yo me recuerdo en este momento que estás conmigo, que esta situación que estoy pasando tiene un propósito, aunque en este momento yo no haya ese propósito, esa razón. Tú tienes un propósito, y que voy a salir y tú vas a traer un remanso de paz, remanso de alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo y que se haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De alegría, de esperanza, de gozo, Señor, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mi amado, mi amada, tómate de la palabra de Dios, busca a Dios con todo tu corazón y ten la certeza en tu corazón que en esos momentos de valles Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo y que se haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios está contigo. Dios te bendiga, un abrazo y que se haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Bendiciones. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.